En una mansión marcada por la ruina y el silencio, una joven desafía el destino impuesto por su propio padre. Mariana Whittemore, hija de un senador implacable, se niega a casarse por conveniencia y es enviada como castigo a servir en la casa de un magnate viudo venido a menos. Pero lo que debía ser humillación se convierte en un encuentro que cambiará sus vidas para siempre. Entre pasillos cubiertos de polvo, miradas contenidas y un pasado que aún sangra, nace un amor prohibido, tan puro como imposible. Cuéntame, ¿desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Crees que el amor verdadero puede nacer del castigo y desafiar las reglas del mundo? Boston, año de 1882. El invierno había comenzado a descender sobre las calles empedradas con su manto de niebla, y el viento helado acariciaba las cornisas con una tristeza que parecía salir del alma misma de la ciudad. En el interior de una mansión revestida de mármol y silencio, una joven de mirada serena enfrentaba el juicio más severo de su vida. Mariana Whittemore, hija del senador Abelard Whittemore, pertenecía a una de las familias más respetadas de Beacon Hill. De complexión esbelta, con la piel clara como el marfil y ojos color avellana que decían más de lo que su boca permitía, Mariana era reconocida no solo por su belleza discreta, sino por su carácter templado y su educación refinada. Pero todo lo que había sido su orgullo se volvió su condena el día en que se negó a aceptar el matrimonio arreglado con el señor Alistair Howden, un banquero cincuentón, viudo, altivo y ambicioso, cuya fortuna pretendía fusionarse con el apellido Whittemore. «Una hija que no obedece es peor que una enemiga», había dicho su padre con voz firme, sin mirarla directamente a los ojos. «Si no sabes comportarte como una dama, aprenderás a comportarte como una servidora». Esa fue la sentencia. La mañana de su partida, Mariana no lloró. Vestía un abrigo gris cerrado hasta el cuello y llevaba en las manos un bolso pequeño con apenas lo necesario. Su madre había fallecido hacía años y su hermano mayor estaba en Europa. No hubo quien intercediera por ella. Solo el mayordomo le ofreció una mirada compasiva mientras la ayudaba a subir al carruaje. El trayecto hacia la mansión Hargrove fue silencioso, interrumpido solo por el rechinar de las ruedas sobre las piedras y el murmullo lejano del puerto. Mariana contempló los ventanales empañados sin saber qué la esperaba. Sabía que el señor Hargrove había perdido a su esposa hacía casi una década y que su fortuna se había desvanecido en la última crisis ferroviaria. Lo que no sabía era que su castigo la conduciría a un lugar aún más desolado que la vergüenza pública. Una casa donde el tiempo parecía haberse detenido. La mansión se alzaba imponente al final de una colina nevada. Las rejas de hierro forjado estaban oxidadas, y las ventanas del segundo piso estaban cubiertas por cortinas pesadas y oscuras. Un árbol sin hojas extendía sus ramas como garras sobre el tejado. El cochero abrió la puerta del carruaje y Mariana descendió con paso firme, aunque sus guantes ocultaban el temblor de sus manos. Fue recibida en la entrada por una mujer de estatura media, rostro severo y cabello blanco recogido con perfección. Sus ojos eran pequeños, grises y fríos. «Soy la señora Sloane», dijo con voz seca. «El señor Hargrove está ocupado. Las niñas están en sus habitaciones. A partir de hoy su tarea será instruirlas en lectura, caligrafía, modales y música. Desayunará con el personal. Se le asignó la habitación del ala este. Sígame». Mariana no replicó. Asintió y subió tras ella por la escalera principal, cuyos peldaños crujían con cada paso. Los retratos familiares que adornaban los muros estaban cubiertos por paños, y el aire olía a cera antigua y a recuerdos sellados. El silencio era tan espeso que hasta el reloj de péndulo del vestíbulo parecía haber dejado de contar el tiempo.
La habitación asignada era pequeña, de techos bajos y una cama de hierro con colcha bordada a mano. Había un escritorio con tintero seco, una silla de respaldo recto y un ventanal que daba al jardín trasero. El jardín, desde ahí, era un campo de ramas secas y lirios muertos. Mariana dejó su bolso sobre la cama y se acercó al cristal. En el fondo del jardín, entre la bruma, creyó distinguir una figura infantil que desapareció al instante. Cerró los ojos. No estaba segura de lo que había visto. Horas más tarde le presentaron a las niñas. Lillian, la mayor, tenía 9 años. Era alta para su edad, delgada, con el rostro pálido y los ojos oscuros de quien ha aprendido a desconfiar. Emily, de 6, tenía el cabello castaño claro y la mirada huidiza. Ambas llevaban vestidos sencillos de lana y no hicieron el menor esfuerzo por ocultar su desdén. ¿Es la nueva institutriz?, preguntó Lillian, sin levantar la vista del libro que fingía leer. Sí, respondió Penélope, con voz impaciente. Y la tratarás con respeto, aunque no sea una dama como tu madre. Mariana sintió esa frase como una punzada, pero no reaccionó. Se inclinó hacia las niñas con una sonrisa suave y dijo: «Es un gusto conocerlas, señoritas. Estoy aquí para ayudarles a aprender lo que necesiten y a recordar que la bondad no está reñida con la tristeza». Las niñas no respondieron. Solo Emily parpadeó, como si esas palabras hubieran removido algo dentro de ella. El resto del día transcurrió en silencio. Samuel Hargrove no apareció. Mariana lo vio fugazmente por una de las ventanas del pasillo, caminando hacia el establo con el cuello de la levita subido y la cabeza baja. Llevaba un bastón que no usaba para apoyarse, sino como un símbolo de autoridad rota. No parecía un hombre sino una sombra. Esa noche, Mariana se sentó a escribir en su diario. Su letra temblaba por el frío. No sé si este lugar es un castigo o una prueba. Lo que sí sé es que las miradas de esas niñas son más punzantes que las de mi padre, y que el silencio de esta casa pesa más que cualquier humillación pública. ¿Será posible despertar algo vivo entre tanto dolor sellado? Guardó el cuaderno en la gaveta y apagó la lámpara. La primera noche pasó sin sueños. Solo la lluvia, constante, golpeaba los cristales como si alguien quisiera entrar desde el pasado. El aire en la mansión Hargrove tenía una densidad que no se debía al polvo ni a la humedad del invierno. Era algo más profundo, una especie de aliento contenido entre muros altos y alfombras que amortiguaban hasta el eco de los pasos. Como si la casa se negara a olvidar. Como si cada rincón murmurara un recuerdo que nadie se atrevía a pronunciar. Mariana lo sintió desde su primer amanecer allí. Al abrir la ventana de su habitación del ala este, la brisa helada del jardín le azotó el rostro. El cielo estaba cubierto de nubes grises, y en la lejanía los árboles desnudos crujían con el viento. El paisaje parecía un reflejo de lo que ella sentía, una calma opaca, suspendida en la incertidumbre. Ese día, como todos los que siguieron, comenzó puntual. La señora Penélope tocó 2 veces la puerta a las 7 en punto, sin esperar respuesta antes de entrar. El desayuno se sirve en 15 minutos. Las niñas esperan en la sala de estudios. Mariana asintió con cortesía, aunque aún se sentía como una intrusa que debía caminar en puntas de pie para no despertar a los fantasmas. Se vistió con un vestido de lana azul marino, de cuello cerrado y mangas largas. Trenzó su cabello con discreción y bajó las escaleras sin hacer ruido. Las niñas la esperaban sentadas, cada una en una silla distinta, como si no compartieran sangre. Lillian hojeaba un libro de historia sin pasar las páginas. Emily miraba por la ventana, con los dedos entrelazados sobre el regazo. «Buenos días, señoritas», dijo Mariana, con una sonrisa suave. Ninguna respondió. No se sorprendió. Sabía que las heridas no se tocaban con palabras, sino con paciencia.
Así que abrió su cuaderno de lecciones y comenzó con frases sencillas, intentando interesarlas en una lectura breve de poesía inglesa. Lillian apenas levantó la vista. Emily la observaba a escondidas, como si tratara de descifrarla sin arriesgarse a confiar. Durante el almuerzo, Mariana comió sola en la pequeña sala del personal. El comedor principal permanecía cerrado. Según Penélope, el señor Hargrove no desea interrupciones en sus hábitos. Era evidente que el amo de la casa prefería la sombra a la compañía. Hasta el mayordomo lo veía poco. Se decía que pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en su despacho, escribiendo cartas que nunca enviaba o caminando por el jardín, aunque el frío le entumeciera las manos. Esa misma tarde, Mariana decidió explorar parte de la casa, no por curiosidad frívola, sino por comprender mejor aquel lugar donde se le exigía enseñar sin hablar demasiado, cuidar sin invadir y consolar sin ser notada. Descubrió entonces que varios pasillos del segundo piso estaban cerrados con llave. Otros, aunque accesibles, tenían puertas selladas o cubiertas por sábanas blancas que caían como sudarios sobre los muebles. Uno de esos salones tenía una puerta entreabierta. Mariana empujó suavemente. El olor a madera vieja y cera la envolvió. Era una antigua sala de música. Un piano vertical cubierto por un velo de polvo ocupaba el centro. Sobre él descansaban partituras amarillentas y una caja de terciopelo abierta, vacía. Al fondo, un atril de lectura con una Biblia sin marcar. Pero lo que más le llamó la atención fue el retrato caído junto a la chimenea. Era de una mujer joven, con ojos grandes, melancólicos y un vestido de raso verde musgo. Su expresión no era de alegría ni de orgullo, sino de algo más difícil de nombrar. Resignación, tal vez. Mariana se inclinó a recoger el cuadro, pero antes de tocarlo, un crujido en la madera la hizo girarse. «Ese cuarto no debe usarse», dijo una voz a sus espaldas. Era Penélope, con el rostro endurecido por el juicio silencioso. «Perdón, no lo sabía. No es lugar para institutrices», añadió con frialdad y cerró la puerta sin más. Esa noche, Mariana escribió en su diario: «Hay habitaciones donde el silencio grita, donde los objetos parecen haberse despedido de sus dueños, pero los dueños aún no se han despedido de ellos. Siento que esta casa ha suspendido su respiración y espera, no sé qué espera, pero yo también empiezo a esperar algo que no comprendo». Los días siguientes fueron similares. Las niñas seguían distantes. Lillian respondía a las preguntas con monosílabos, y Emily apenas murmuraba sí o no con la cabeza. Pero había algo en la mirada de la pequeña que comenzaba a cambiar. Un parpadeo más largo cuando Mariana le ofrecía un libro. Un suspiro más lento cuando ella le hablaba de historias de tierras lejanas. Una tarde, al organizar una vieja estantería, Mariana encontró una caja de cartas rotas. Estaban desgarradas por la mitad, pero conservaban la caligrafía firme de Samuel Hargrove. No contenían nombres, solo fragmentos. No supe protegerlo. Perdóname por haber llegado tarde. Si pudiera cambiar ese día... Mariana cerró la caja con cuidado. No era suyo ese dolor. Aún así, lo reconoció. Era el mismo que se escondía en los gestos contenidos, en los pasos apagados, en la ausencia de música. Esa noche el cielo se cubrió de nubes gruesas y oscuras. El viento rugía entre los aleros. A las 8 en punto, una fuerte tormenta comenzó a azotar la ciudad. La luz parpadeó una vez, dos, y finalmente se extinguió. La casa entera quedó envuelta en penumbra. Los criados encendieron algunas velas en la cocina y los corredores principales. Mariana, sin pensarlo, subió con una lámpara de aceite al piso superior, donde las niñas dormían. Encontró a Emily llorando en silencio, abrazando una muñeca rota. Lillian estaba sentada en la cama, rígida, con los ojos muy abiertos. «¿Puedo quedarme un momento?».
preguntó Mariana, con la lámpara en la mano. Lillian no respondió. Mariana se sentó en la silla junto a la cama y comenzó a hablar en voz baja. Cuando era niña, mi madre solía contarme cuentos durante las tormentas. Decía que los truenos eran los pasos de los gigantes del cielo que corrían para alcanzar el sol perdido, y que si uno cerraba los ojos y escuchaba con atención, podía escuchar a las estrellas escondidas reírse. Emily se deslizó hasta el borde de la cama y apoyó la cabeza en el regazo de Mariana. Sus pequeñas manos tomaron las de ella con fuerza. Lillian no dijo nada, pero no desvió la vista. Mariana continuó contando la historia, sin leer, solo inventando. La tormenta rugía afuera, pero en la habitación reinaba una paz extraña, una tregua no declarada. Cuando Emily se quedó dormida, Mariana la arropó con ternura. Lillian, aún despierta, la observó con ojos serios y dijo en voz baja, como si le costara soltar cada palabra: «Ese cuento lo hubiera querido escuchar mi mamá». Mariana la miró con suavidad. No dijo nada, solo se levantó despacio, apagó la lámpara y salió de la habitación con el corazón temblando. No por miedo, sino porque, por primera vez, sintió que una puerta, aunque apenas entreabierta, comenzaba a dejar pasar algo más que viento y silencio, algo parecido a la esperanza. El invierno persistía con un rigor casi obstinado, y cada amanecer en la mansión Hargrove parecía idéntico al anterior. El mismo aire frío filtrándose entre las rendijas, el mismo silencio contenido, la misma niebla cubriendo los cristales como un velo que ocultaba algo más que el paisaje. Desde hacía semanas, Mariana sentía que la casa respiraba de una forma extraña, como si un alma invisible caminara entre los pasillos sin hallar descanso. Esa mañana, mientras preparaba las lecciones de las niñas, escuchó pasos pesados en el corredor. Samuel Hargrove apareció sin aviso, vestido con una levita oscura y el semblante tenso. Llevaba en las manos un periódico doblado y el olor a tabaco lo precedía. Se detuvo en el umbral sin mirarla de inmediato. «Señorita Whittemore», dijo al fin con voz grave, «deseo que limite sus tareas a la enseñanza. Nada más. Mis hijas no necesitan afecto, solo disciplina». Mariana alzó la vista del cuaderno con serenidad. No había desafío en su mirada, pero sí una dignidad que no podía disimularse. «Entiendo, señor», respondió con calma, «pero los niños no aprenden solo con reglas, también necesitan calor. Un corazón cerrado no asimila lo que se le enseña». Samuel la observó con una mezcla de desconcierto y enojo contenido. Era evidente que no esperaba una respuesta tan firme. Durante un instante sus miradas se cruzaron y algo imperceptible vibró en el aire. Un pulso silencioso que ambos fingieron no sentir. «En esta casa no hay lugar para sentimentalismos», replicó él con tono cortante. «Tampoco para el olvido», murmuró Mariana casi sin querer. Samuel frunció el ceño y sin responder giró sobre sus pasos y se alejó por el pasillo. La puerta se cerró con un sonido seco que resonó en la sala como un golpe de realidad. Mariana quedó inmóvil unos segundos, con la tinta aún fresca en el papel, sintiendo que cada palabra que él pronunciaba escondía algo no dicho, una herida mal cicatrizada. Esa tarde, mientras las niñas practicaban lectura, Penélope Sloane entró para dejar una bandeja de té. Su rostro severo era el mismo de siempre, pero en su voz se filtró una nota de advertencia. «No intente cambiar el curso de esta casa, señorita Whittemore. Hay cosas que no deben removerse. El señor Hargrove es un hombre honorable, pero hay dolores que no se tocan sin pagar un precio». Mariana levantó la vista, sorprendida. «No hablo de lo que ignoro», contestó con respeto. «Pero es difícil enseñar entre sombras». Penélope la miró con fijeza, como si quisiera medir la fuerza de sus palabras, y luego, bajando la voz, añadió: «La señora Hargrove provenía de una familia poderosa.
Cuando el ferrocarril quebró y las inversiones se desplomaron, lo abandonaron. Incluso en su funeral, ninguno de ellos se presentó. Desde entonces el Señor cerró esas habitaciones. No desea recordar y no permitirá que nadie lo obligue. Mariana guardó silencio, comprendiendo que cada piedra de aquella mansión estaba cimentada sobre la ausencia de una mujer que aún pesaba en el aire. Sin embargo, algo en la forma en que Penélope hablaba dejaba entrever otro secreto, uno más profundo, que se resistía a ser revelado. Cuando el reloj marcó las 4, Mariana decidió salir al jardín con las niñas. El cielo estaba cubierto y la luz del sol apenas se filtraba entre los árboles desnudos. Los pasos de las 3 resonaban sobre el suelo húmedo y cubierto de hojas muertas. Emily recogía pequeños trozos de corteza mientras Lillian caminaba a cierta distancia con la cabeza gacha. ¿Solían jugar aquí?, preguntó Mariana, buscando iniciar conversación. Lillian no respondió, solo dijo sin mirarla: «Antes, sí, pero ya no. Papá no quiere que toquemos las flores». Mariana se agachó junto a un rosal marchito, cuyas espinas aún guardaban gotas de rocío. Entonces, algo llamó su atención. Un pequeño montículo de tierra, cubierto por maleza, con una losa de piedra hundida en el barro. Se acercó. La superficie estaba desgastada por los años. No tenía nombre ni fecha, solo una inscripción borrosa: «A quien no olvidaremos». Un escalofrío la recorrió. Miró a su alrededor, pero las niñas estaban lejos. Se inclinó, retiró un poco de la tierra y vio grabadas unas iniciales casi ilegibles: T.H. Cerró los ojos un instante. Sintió que aquel lugar guardaba una historia que la casa no quería contar. Cuando regresaron al interior, el olor a leña quemada la envolvió. Subió a su habitación con el corazón apretado y tomó su diario. «He visto una tumba sin nombre junto al rosal. No sé de quién es, pero siento que pertenece a alguien que aún no ha sido despedido». Las niñas parecen cargar con un silencio que no les pertenece, y el señor Hargrove lleva en la mirada el peso de un adiós que no terminó. Esa noche, la nieve comenzó a caer. Mariana se asomó por la ventana y observó las luces del despacho encendidas. La sombra de Samuel se proyectaba contra la cortina. Estaba de pie, con las manos apoyadas en el escritorio, inmóvil, como si el pasado se le clavara en los hombros. La figura del hombre se recortaba entre la penumbra y la llama tenue de la lámpara. Había en su postura una mezcla de fuerza contenida y desamparo. Mariana sintió que ese gesto solitario decía más que cualquier palabra. En los días que siguieron, la relación entre ellos se volvió más distante, aunque las miradas, cuando coincidían, revelaban una inquietud muda. Él apenas la saludaba, pero no podía evitar observarla de reojo cuando ella cruzaba el vestíbulo. Había en su manera de moverse algo que perturbaba el orden rígido de la casa, una serenidad que contrastaba con el ambiente enrarecido que todo lo envolvía. Un mediodía, mientras Mariana repasaba las lecciones, Emily se acercó con un dibujo. Era una figura de mujer sosteniendo la mano de 2 niñas, bajo un cielo lleno de nubes. «¿Quiénes son?», preguntó Mariana sonriendo. «Somos nosotras», respondió Emily con timidez. «¿Y usted?». Lillian la miró con fastidio, pero no la corrigió. Fue la primera vez que Mariana sintió que había ganado un pequeño lugar en el corazón de aquellas niñas. Esa misma tarde, sin embargo, la tensión volvió. Samuel apareció en la sala de estudio. Llevaba el rostro cansado y una carta doblada en la mano. «Señorita Whittemore», dijo con tono medido, «no quiero que lleve a las niñas al jardín. Ese sitio no debe tocarse. Solo caminamos, señor. Ellas necesitan aire, no encierro. Le he pedido que no cuestione mis decisiones», replicó con dureza. Mariana lo miró sin bajar la cabeza.
No las cuestiono, señor, pero los vivos también merecen un poco de sol. Él guardó silencio unos segundos. Luego, sin añadir palabra, salió. Penélope, que había estado observando desde la puerta, bajó la vista con un gesto casi imperceptible, como si comprendiera que algo estaba empezando a moverse en la quietud de aquel hogar. Al caer la noche, un nuevo elemento entró en escena, lejos de Boston. En su despacho de Beacon Hill, el senador Whittemore recibía su correspondencia. Entre los sobres cuidadosamente sellados, uno carecía de firma. Al abrirlo, encontró una breve nota escrita con letra apretada. Su hija ha sido vista demasiado próxima a las niñas Hargrove. Le advierto que su reputación corre peligro. Intervenga antes de que sea tarde. El senador leyó la carta con el ceño fruncido. Su rostro, siempre imperturbable, se endureció aún más. Rasgó el papel y lo arrojó al fuego, pero las palabras ya habían hecho su efecto. El orgullo herido de un hombre acostumbrado a controlar su mundo se agitó como una sombra. No podía tolerar que su apellido se mezclara con la ruina ni con la compasión. Decidió en silencio intervenir. Nadie más debía saberlo. De vuelta en la mansión Hargrove, Mariana no imaginaba que su vida estaba siendo observada desde la distancia. Esa noche el viento soplaba con una intensidad que hacía vibrar los ventanales. En su habitación encendió una vela y volvió a abrir su diario. Escribió con lentitud, dejando que las palabras fluyeran como un suspiro. El señor Hargrove es un hombre que no ha olvidado. Lo veo en sus manos, en la forma en que sostiene la copa o el bastón. Es como si temiera que, al soltar algo, el mundo se derrumbara. Yo tampoco olvido, aunque quisiera. El pasado se aferra a los vivos, y en esta casa parece tener nombre y forma. Tal vez sea esa tumba, tal vez sea él. Apagó la vela y se recostó. En la penumbra, escuchó el sonido lejano de un piano. Notas sueltas, torpes, como si alguien intentara recordar una melodía olvidada. Se incorporó, conteniendo la respiración. El sonido provenía del ala cerrada del piso inferior. Ninguno de los criados debía estar allí. Se levantó despacio, tomó la lámpara y salió al pasillo. Cuando llegó al final del corredor, el piano guardó silencio. Solo quedó el eco del viento entre los muros. Mariana permaneció inmóvil, con el corazón acelerado. Luego, una puerta se cerró en la distancia. Un portazo que resonó como una advertencia. Comprendió entonces que había tocado el límite invisible de aquella casa, que no era ella la que vigilaba, sino la vigilada. El invierno avanzaba con lentitud sobre Boston, como si quisiera impregnarlo todo con su silencio blanco y su aliento de hielo. En la mansión Hargrove, cada día parecía una extensión del anterior, pero había detalles, pequeños, casi imperceptibles, que comenzaban a alterar esa quietud larga e inmóvil. Las niñas, antes herméticas y distantes, comenzaban a mirar de otro modo. Y esa diferencia, tenue como un susurro, no pasaba desapercibida para Mariana. Lillian, aunque aún mantenía cierta altivez en el porte, ya no se retiraba cuando Mariana se acercaba. Y Emily, con su dulzura escondida tras gestos inseguros, ahora buscaba su cercanía con excusas que apenas disimulaban el afecto incipiente. A veces era un lazo que no podía atarse sola, otras una hoja caída que quería mostrar. Mariana respondía con paciencia, sin invadir, dejando que cada paso fuera dado por voluntad propia, sin forzar ternura, sin mendigar cariño. Lo suyo no era una conquista, sino una siembra. Aquella tarde, mientras enseñaba caligrafía en la sala de estudios, un estruendo sordo sacudió el ala oeste de la casa. Un ventarrón había abierto una de las ventanas del piso superior, provocando que un marco colgado cayera. Penélope acudió al lugar con los sirvientes, y en la confusión, Mariana notó que la puerta de la galería que llevaba a la biblioteca, siempre cerrada, había quedado entreabierta. Las niñas estaban ocupadas con sus ejercicios,
y Mariana, movida por una mezcla de intuición y curiosidad, se deslizó hasta el umbral. Empujó con cuidado la pesada puerta de roble, y un crujido profundo pareció despertar las paredes. Entró con cautela. El aire estaba cargado de un aroma a libros antiguos, madera húmeda y algo más. Una nostalgia contenida que erizaba la piel. La biblioteca era vasta. Estantes altos, repletos de volúmenes cubiertos por el polvo del abandono, se alzaban a ambos lados como guardianes de secretos. Una chimenea apagada, un escritorio con tinteros resecos y un sillón de terciopelo verde cubierto por una manta gris completaban la escena. Pero lo que atrajo la atención de Mariana fue un gran lienzo cubierto por una tela oscura apoyado contra la pared más lejana. Se acercó con pasos suaves, como si temiera romper algo invisible. Su mano tembló un poco al alzar la tela. Lo que vio la dejó sin aliento. El retrato mostraba a un hombre joven de porte altivo, con ojos intensos y la barbilla apenas marcada por la sombra de una barba incipiente. Era Samuel, pero en otra vida. Junto a él, una mujer de rostro sereno y gesto triste, la esposa, con un vestido de brocado azul celeste, apoyaba la mano sobre el hombro de un niño de aproximadamente 8 años. El niño tenía el cabello revuelto, la mirada vivaz y un pañuelo rojo atado al cuello. El cuadro destilaba una armonía forzada, como si la felicidad retratada hubiese sido cuidadosamente posada, pero no vivida. Mariana sintió una punzada en el pecho. El niño, de facciones similares a Emily, tenía una expresión que parecía hablar. De alguna forma, ese retrato explicaba muchas cosas que no habían sido dichas. La tristeza muda de Lillian, el silencio profundo de Samuel, la lápida sin nombre oculta en el jardín. No debería estar aquí. La voz, seca y helada, la hizo girar en un instante. Samuel Hargrove estaba de pie junto a la puerta. Llevaba un abrigo negro abierto y guantes de cuero que se quitaba con lentitud, con gesto rígido. Sus ojos, clavados en ella, no mostraban furia. Mostraban algo peor, una mezcla de dolor y traición. «Lo siento», dijo Mariana, bajando la tela sobre el retrato. «La puerta estaba abierta, no quise...» «No mienta», interrumpió él, cruzando el umbral con pasos duros. «Aquí nada está abierto por accidente. Esta ala está cerrada por una razón. ¿Ese niño era su hijo?» La pregunta, pronunciada con suavidad, pareció azotar el aire con fuerza. Samuel se detuvo. Sus labios temblaron, pero no respondió. ¿Es él quien está enterrado junto al rosal? Samuel bajó la mirada por un segundo, como si esa palabra, enterrado, fuera una espina que aún sangraba. Cuando alzó el rostro, su voz salió entrecortada. «No vuelva a entrar aquí, no hable de lo que no entiende, no mencione a ese niño nunca más». Mariana sintió que las palabras se le clavaban como aguijones, pero no retrocedió. «No quise herirlo». «Pues lo ha hecho», dijo él con voz baja pero firme. «Y ahora, márchese». Ella obedeció. Cerró la puerta sin mirar atrás, aunque la angustia le nublaba los ojos. Al llegar a su habitación, se dejó caer sobre la silla. Su respiración era agitada. ¿Qué derecho tenía a hurgar en las heridas de aquel hombre? ¿Qué pretendía encontrar? ¿Consuelo para sí misma? ¿Explicaciones que nadie le debía? Esa noche, Mariana escribió en su diario con mano temblorosa. «Vi su rostro joven. Vi al niño. Vi una mujer que ya no está. Pero lo que más vi fue el dolor que aún vive. Hoy entendí que el silencio de esta casa no es solo una costumbre. Es una forma de protegerse de lo insoportable». Pensó en hacer sus maletas. Pensó en escribir a su padre, pedirle que la dejara regresar a casa. Pero algo dentro de ella le impidió moverse. No era orgullo, era una compasión inexplicable que se le había incrustado en el alma. Al día siguiente, el amanecer trajo más que niebla. Emily no bajó al desayuno. La señora Penélope fue quien dio la noticia. La niña tenía fiebre, no quería comer y sus mejillas ardían como ascuas.
Mariana acudió de inmediato al cuarto. Encontró a la pequeña acurrucada, con el cabello pegado a la frente y los labios resecos. Su respiración era agitada y su voz apenas audible. Mariana se arrodilló junto a la cama y tomó su mano. Estaba helada. «Estoy aquí, mi amor», susurró, alzando las cobijas. «No te dejaré». Durante todo el día y la noche siguiente, Mariana no se movió de su lado. Cambiaba los paños fríos sobre la frente de Emily, le leía cuentos en voz baja, le cantaba melodías suaves que recordaba de su infancia. Lillian pasaba horas sentada en silencio en una esquina de la habitación, observando, conteniendo lágrimas que se negaba a derramar. Samuel no apareció hasta la segunda noche. Abrió la puerta lentamente y la encontró a ella dormida en una silla, con la cabeza apoyada sobre la cama de su hija. Mariana despertó al sentir su presencia. Se incorporó con suavidad, sin apartar la mano de Emily. «Está más tranquila», murmuró. «La fiebre ha bajado un poco». Samuel la miró con ojos enrojecidos. Avanzó despacio hasta la cabecera y se inclinó para tocar la frente de su hija. Luego, en voz baja, dijo algo que Mariana no esperaba oír. «Gracias». Solo eso. Una palabra que en sus labios parecía costar tanto como una confesión. Mariana lo miró sin responder. Había en él un gesto diferente, más humano, más frágil, y en ese silencio compartido se dibujó una tregua que ninguno de los dos había buscado, pero que ambos parecían necesitar. Lillian, al escuchar esa palabra, volvió la cabeza lentamente hacia su padre. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No lloró en voz alta, no hizo ningún escándalo. Solo se acercó a la cama y por primera vez se permitió tomar la mano de Mariana. Ese gesto, más que 1000 discursos, tejió un lazo invisible entre los cuatro. Un lazo hecho de pérdida, de dolor, pero también de algo nuevo, la posibilidad de un refugio. No era amor todavía, no era perdón, pero sí era un principio. Esa noche, por primera vez, la mansión Hargrove no pareció un mausoleo. El fuego de la chimenea ardió con más fuerza, como si quisiera acompañar la respiración lenta de una niña que comenzaba a sanar, y el suspiro contenido de una mujer que comprendía que, incluso entre ruinas, aún era posible sembrar algo vivo. La nieve comenzó a retirarse con desgano, dejando tras de sí un suelo mojado y oscuro, como si el invierno se resistiera a soltar el dominio que había ejercido durante semanas. En la mansión Hargrove, el ambiente seguía siendo grave, pero algo apenas perceptible se había suavizado. La fiebre de Emily había cedido, y con ella el aire de desolación que envolvía cada rincón de la casa también comenzaba a disiparse, como una niebla que se retira ante el primer rayo de sol. Mariana caminaba por los pasillos en silencio. Su andar era pausado, los ojos aún velados por el cansancio. Durante 3 noches no había dormido más de unos pocos minutos, velando el sueño inquieto de la niña enferma. Ahora, mientras el reloj marcaba las 2 de la tarde, el cuerpo le pesaba, pero su corazón se encontraba en calma. Había visto en Emily algo más que recuperación. Había visto confianza, afecto, y en Lillian, aunque aún esquiva, había descubierto un hilo de ternura oculto bajo capas de orgullo precoz. Aquel día, después de las lecciones, Mariana propuso a las niñas un paseo breve por el jardín. El cielo estaba cubierto, teñido de un gris opaco que presagiaba lluvia, pero el aire no era aún amenazante. Lillian protestó con una ceja alzada, pero Emily, aferrada a la mano de Mariana, ya estaba bajando las escaleras con entusiasmo contenido. Salieron al jardín sin abrigo, apenas con chales ligeros sobre los hombros. El aire húmedo traía consigo el olor de la tierra mojada y de las ramas desnudas. El jardín seguía desolado, pero a los ojos de las niñas era un campo de aventuras. Emily recogía pequeñas hojas, mientras Mariana le hablaba de los colores que tendría ese mismo árbol en primavera.
Lilian se mantenía a unos pasos, simulando indiferencia, pero sin apartarse demasiado. De pronto, un trueno apagado retumbó en la distancia. Mariana alzó la vista. Las nubes se habían cerrado aún más, como un telón pesado dispuesto a caer. No tuvieron tiempo de regresar a la casa. Una lluvia fina comenzó a caer, primero como un suspiro, luego con más insistencia. Emily soltó un gritito ahogado y buscó refugio en los brazos de Mariana. Lilian dudó un segundo, pero finalmente corrió hacia ellas. La institutriz las envolvió con su cuerpo, rodeándolas con sus brazos, cubriéndolas con su propio chal, que ya estaba empapado. Se agachó entre los arbustos junto al rosal inerte y las abrazó con fuerza, presionando sus mejillas húmedas contra su pecho. El agua le resbalaba por el cuello y sus faldas se pegaban a las piernas. Pero ella no se movía. No podía. Las niñas temblaban, no de frío, sino de algo más profundo, más antiguo. Y Mariana las contenía, sin una sola palabra, como se contiene una tormenta con los brazos. Desde la galería principal, Samuel Hargrove observaba la escena. Había salido de su despacho por costumbre, dispuesto a recorrer en silencio su propiedad, pero al ver el jardín, se detuvo. La visión de Mariana arrodillada en la tierra mojada, con sus hijas aferradas a ella bajo la lluvia, lo paralizó. Durante varios segundos no respiró. El cabello de Mariana caía en mechones oscuros sobre sus hombros. Su falda estaba sucia de barro, pero en su figura había una belleza que no provenía del ornamento, sino del gesto, de la entrega sin reservas. Las niñas sollozaban, no por la lluvia, sino porque sus pequeños corazones, contenidos durante demasiado tiempo, se habían roto por fin. Samuel bajó los escalones lentamente. Caminó hasta ellas sin hacer ruido. Mariana lo vio llegar, pero no se movió. No por desafío, sino porque no podía apartarse. Cuando estuvo a un paso, sin decir una sola palabra, Samuel se quitó el abrigo negro y lo colocó sobre los hombros de Mariana con un gesto lento, casi reverente. Ella lo miró sorprendida. Por un instante sus ojos se encontraron, y en ese cruce silencioso se dijeron más de lo que sus labios jamás se habrían atrevido. Samuel se agachó. Extendió la mano hacia Emily, que lo miraba con lágrimas en las pestañas. La tomó con cuidado, y luego a Lilian. Mariana se incorporó sin soltar el abrigo. Juntos caminaron hacia la casa, empapados, sin hablar, como si un pacto invisible los uniera desde aquel instante. Esa noche, la mansión no pareció la misma. El fuego crepitaba con más intensidad en la sala principal, y las niñas, vestidas con pijamas secos, cenaron sin protestas. Emily rió en voz baja ante una historia que Mariana susurraba junto a la chimenea, mientras Lilian, en el rincón más próximo, tejía en silencio. Samuel las observaba desde el umbral, los brazos cruzados, la expresión serena. Cuando las niñas subieron a dormir, Mariana quedó sola frente al fuego. No tenía intenciones de prolongar su estancia, pero antes de que pudiera levantarse, Samuel entró en la sala. Cerró la puerta tras de sí y se acercó con paso pausado. «Gracias», dijo simplemente. Mariana alzó la vista. El abrigo aún descansaba doblado junto a ella. Se lo tendió con cuidado. «Fue un impulso», respondió. Las niñas tenían miedo. Samuel tomó el abrigo, pero no se marchó. Se sentó en el sillón de enfrente y fijó la mirada en el fuego. Durante unos segundos, el silencio fue espeso. Luego, como si algo en su interior se resquebrajara por fin, habló. El niño del retrato se llamaba Thomas. Mariana no respondió. Sabía que ese momento no admitía interrupciones. Era nuestro primogénito, continuó. Tenía 9 años. Vivía con una energía que no cabía en esta casa. Todo lo tocaba, todo lo preguntaba. Mi esposa solía decir que yo era demasiado severo con él, que no debía moldearlo como si fuera una pieza más de mis empresas.
Se llevó la mano al rostro, como queriendo borrar una imagen que no lo abandonaba. Aquel día insistió en acompañarme a la estación. Yo debía viajar a New Haven por asuntos de negocios. Llovía, como hoy. El carruaje resbaló. No hubo forma de salvarlo. Mariana sintió un nudo en la garganta, no por la tragedia en sí, sino por la forma en que Samuel la contaba, no como un recuerdo, sino como una culpa viva. Desde entonces, cerré el ala oeste. No pude soportar los retratos, los juguetes, sus libros. Mi esposa nunca me perdonó del todo. Murió al año siguiente. De tristeza, supongo. El fuego crujió con un chasquido suave. Mariana no sabía qué decir. No existían palabras que pudieran sanar una herida tan antigua, así que hizo lo único que podía. Se acercó y con movimientos lentos colocó una mano sobre la de él. Sus dedos apenas rozaron los suyos, pero el contacto bastó. Samuel no se apartó. «No tiene por qué contármelo», susurró ella. «Necesitaba hacerlo», replicó él mirando las llamas, «porque usted fue la primera persona en esta casa que abrazó a mis hijas como si fueran suyas. Y yo lo vi, y supe que no podía seguir callando». Mariana bajó la mirada. Su corazón latía con fuerza. No por romanticismo, sino por el peso de la emoción contenida, por la dignidad de un hombre roto que, al fin, encontraba las palabras que su dolor le había negado durante años. Esa noche, al volver a su habitación, Mariana abrió su diario con manos temblorosas. La vela titilaba sobre el buró, proyectando sombras largas sobre las paredes. Esta casa ya no guarda solo silencio. Ahora también guarda verdades. Hoy, bajo la lluvia, algo se quebró. Pero no fue dolor, fue un muro. Y detrás de ese muro hay un padre, hay unas niñas. Y hay algo que no sé nombrar, pero que me obliga a quedarme un día más. Cerró el cuaderno con cuidado. Se recostó con el corazón encendido. En el techo, la sombra del fuego seguía danzando como un eco del abrazo que no se dio, pero que vibraba todavía en el aire. Un gesto apenas, pero suficiente. El aire olía a leña húmeda y a recuerdos. Aquel mediodía, la mansión Hargrove parecía más silenciosa que de costumbre, como si el mismo corazón de la casa presintiera la tormenta que se avecinaba. Mariana se encontraba en la sala de estudios, repasando con Lillian una lectura en voz alta, mientras Emily coloreaba en el rincón, tarareando por lo bajo una melodía inventada. Afuera, el cielo seguía encapotado, pero no caía lluvia. Solo esa bruma espesa que dejaba el mundo suspendido entre el gris y el olvido. Los pasos firmes de Penélope interrumpieron la paz del momento. Entró con el rostro pálido, y en su mirada había una sombra que no pasaba desapercibida. «Tiene visita, señorita Whittemore», anunció con voz baja, pero cargada de tensión. «En el salón azul». Mariana frunció el entrecejo. No esperaba a nadie. Se levantó con calma, aunque por dentro una inquietud le erizaba la piel. Al cruzar el pasillo que conducía al salón azul, un presentimiento la golpeó con fuerza. Y cuando empujó la puerta y lo vio de pie, impecable, con la espalda recta y el rostro endurecido, supo que nada volvería a ser igual. El senador Abelard Whittemore no había cambiado. Su cabellera gris seguía perfectamente peinada, su levita negra planchada al detalle, su bastón de caoba sostenido con firmeza más por ceremonia que por necesidad. Los ojos, esos ojos severos que Mariana había aprendido a evitar, se clavaron en ella con juicio implacable. «Padre», murmuró sorprendida, «¿qué hace aquí?» Él no respondió de inmediato. Caminó hacia la chimenea y con un ademán lento inspeccionó el mobiliario, como si la casa entera estuviera por debajo de su estatus. «Recibí una carta», dijo al fin con voz grave, anónima pero bastante clara. Decía que mi hija, criada entre libros, seda y honores, se ha entregado a cuidar niñas ajenas en una casa en ruinas, propiedad de un hombre arruinado. Mariana se mantuvo erguida.
No retrocedió. «No me he entregado a nadie», dijo con firmeza. «Estoy trabajando, como usted mismo ordenó. Cumplo con lo que me impuso como castigo». El senador giró lentamente hacia ella. Su expresión era de hielo. Ese castigo tenía un propósito: corregirte, no convertirte en una criada sentimental. He escuchado rumores, que paseas con las niñas, que hablas con el viudo. ¿Eso es lo que deseas que digan de una Whittemore? Mariana respiró hondo. Sus manos temblaban, pero las ocultó tras su falda. Lo que digan de mí no me preocupa tanto como lo que estas niñas sienten. No vine aquí a humillarme, padre. Vine a ser útil. Y por primera vez en mi vida, siento que lo soy. En ese momento, Samuel Hargrove apareció en la puerta. Llevaba el rostro sereno, pero la tensión en sus hombros era evidente. Observó al senador con distancia respetuosa, aunque sin doblegar la mirada. «Senador Whitmore», saludó con voz firme. «No sabía que tendríamos el honor de su visita». El senador lo midió de arriba abajo con una expresión apenas disimulada de desprecio. «Señor Hargrove, ignoro si todavía merece que se le llame así, pero ya que está aquí, seré directo. Vengo a llevarme a mi hija. Este no es lugar para ella». Mariana se giró hacia Samuel, sintiendo que una corriente helada cruzaba entre ambos hombres. «Señor Whittemore», replicó Samuel con lentitud, «Mariana no es una prisionera, y tampoco es una criada, como parece sugerir. Es la institutriz de mis hijas. Y más aún, es la única persona que ha logrado que sonrían desde hace años». El senador apretó los labios. «¿La única? ¿Qué papel ha jugado usted entonces, señor Hargrove?» Samuel bajó la mirada un instante, conteniendo la respuesta, pero luego la alzó de nuevo con una serenidad digna. Uno torpe, al principio, pero con Mariana aquí, las cosas comenzaron a cambiar. Ella no está ocupando el lugar de nadie, solo ha devuelto la calidez que esta casa había perdido. Hubo un silencio tenso. La madera del fuego crujía débilmente. Mariana los miraba a ambos con el corazón agitado. Era como presenciar un duelo sin armas, pero igual de cortante. «No permitiré que mi hija se mezcle con un hombre como usted», sentenció el senador. «Usted lo perdió todo. Fortuna, reputación. ¿Qué puede ofrecerle?» «No vine a buscar nada para mí», respondió Samuel con voz pausada. «Pero si ella desea quedarse, es bienvenida. Si desea marcharse, también. Lo que no haré es obligarla a ninguna de las dos cosas. A diferencia de otros, respeto su voluntad». El senador se volvió hacia su hija con gesto seco. «Vístete. El carruaje espera». Pero Mariana no se movió. Su respiración se aceleró. Su pecho se alzó con un suspiro profundo. «No me voy», dijo con voz temblorosa pero clara. «No puedo». El senador enmudeció. Por un instante pareció no entender lo que oía. Luego su rostro se tornó de piedra. «Entonces considérate desheredada. Borraré tu nombre de los documentos. No serás más mi hija». Mariana sintió el golpe como una ola helada. Cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió, estaban llenos de lágrimas, pero no de arrepentimiento. Eran lágrimas de liberación. «Lo entiendo». Sin una palabra más, el senador giró sobre sus talones y abandonó el salón. El eco de su bastón contra el mármol resonó largo como un adiós sin retorno. Mariana se quedó de pie, inmóvil. Samuel no se acercó, pero sus ojos la sostenían con una delicadeza que no necesitaba palabras. «¿Está segura?», preguntó finalmente. «No es un paso menor». Ella asintió con una sonrisa triste. «Lo sé, pero también sé que por primera vez he hecho algo por mí misma». En lo alto de la escalera, Penélope observaba la escena. Su rostro, normalmente inexpresivo, mostraba una sombra de incredulidad. Bajó sin decir palabra y entró a la cocina, donde los sirvientes cuchicheaban con nerviosismo. Esa noche, la rutina se rompió. Mariana no bajó a cenar. Permaneció en su cuarto, sentada junto al fuego, sin escribir en su diario.
Solo miraba la llama sintiendo en el pecho el peso de la ruptura. No le dolía la pérdida material, le dolía la forma, la frialdad, el modo en que su padre, sin una sola caricia, sin una despedida, la había desterrado como si fuera un nombre escrito a lápiz sobre una hoja que podía ser borrada. Al otro día, el ambiente en la casa pareció cargado de una electricidad extraña. Penélope, antes discreta y apenas presente, comenzó a mostrarse más rígida. Sus pasos eran más audibles, sus órdenes más secas, sus gestos más marcados. No se dirigía directamente a Mariana, pero cada movimiento suyo llevaba una intención velada: cerrar una puerta que Mariana acababa de abrir, una taza servida con descuido, un mantel retirado antes de tiempo, un susurro con otro criado justo cuando Mariana entraba en la habitación. No era necesario decir nada. El juicio estaba en el aire. Mariana lo percibía, pero no respondía. Su dignidad se elevaba por encima de la hostilidad, como una flor que se niega a marchitarse. Sabía que, para algunos, su presencia era una amenaza, pero no por lo que hacía, sino por lo que representaba. Y aunque el frío en el ambiente parecía recrudecer, en el corazón de la casa algo distinto comenzaba a nacer, algo que ni la desaprobación de un padre, ni las murmuraciones de una ama de llaves podían detener. A lo lejos, la nieve había comenzado a derretirse, y bajo esa capa de hielo, la tierra volvía a respirar. La primavera se insinuaba con timidez sobre los jardines de Beacon Hill. Aún quedaban restos de nieve fundida en los rincones sombríos, pero los primeros brotes de color comenzaban a abrirse paso entre la tierra endurecida. En la mansión Hargrove, los días transcurrían con una calma distinta, como si las paredes mismas hubieran respirado después de un largo encierro. Las niñas reían más. Emily, traviesa y dulce, buscaba a Mariana a cada instante, como si su mundo dependiera de su voz y de sus manos. Lillian, aunque todavía reacia a expresar afecto, ya no huía del contacto. Sus silencios eran más suaves, sus respuestas menos defensivas. Y en sus ojos, cuando miraba a Mariana, había una gratitud muda que hablaba más que cualquier palabra. Samuel observaba todo desde una distancia prudente, aunque cada vez menos distante. Comenzaba a dejarse ver más allá de los pasillos. Bajaba a la sala en las tardes. Fingía necesitar libros de la biblioteca cuando en realidad solo deseaba oír el murmullo de las niñas aprendiendo. Incluso caminaba con Mariana por el jardín, en las horas en que el sol se dignaba a calentar la piedra húmeda del sendero. Los vecinos, siempre atentos a los movimientos de las casas nobles, no tardaron en notar esos paseos. Las cortinas de algunas mansiones cercanas se movían con frecuencia cada vez que Samuel y Mariana aparecían en el jardín, caminando lado a lado, sin tocarse, sin decir mucho, pero compartiendo silencios que quemaban más que las palabras. Ella sentía ese calor. Lo percibía en el roce de los dedos cuando le pasaba un libro, en la forma en que él la miraba mientras fingía leer, en las pausas largas que dejaba entre frase y frase, como si su voz no pudiera sostener lo que sus ojos ya gritaban. Una noche, después de una jornada de estudio con las niñas, Mariana regresó a la biblioteca para dejar los cuadernos. Samuel estaba allí, inclinado sobre un volumen abierto, pero no leía. Cuando la vio entrar, cerró el libro con cuidado y la miró con una expresión que desarmaba toda lógica. «Se han dormido con una sonrisa», comentó Mariana con suavidad. «Desde que usted llegó duermen mejor», respondió él con voz baja. «La casa también duerme mejor». Es como si al fin respirara. Mariana se detuvo frente al escritorio. Sus manos aún sostenían los cuadernos, pero su cuerpo entero estaba alerta, como si el aire se hubiera vuelto más denso. «No soy más que una institutriz, Samuel. Una mujer que fue enviada aquí como castigo. No, usted es la mujer que devolvió la risa a mis hijas, la que transformó el luto en esperanza, la que me obligó a mirar más allá del dolor».
Ella cerró los ojos por un momento. Aquellas palabras, tan contenidas y tan sinceras, la envolvían como un abrazo invisible, pero también despertaban en su pecho una batalla que no terminaba de librarse. «No diga esas cosas», murmuró con la mirada baja. «No las diga si no está dispuesto a enfrentar las consecuencias. Yo ya lo perdí todo, hasta mi nombre». «Yo también lo perdí», replicó él acercándose un paso. «Perdí a mi hijo, a mi esposa, mi fortuna, mi paz. Pero no quiero perder esta oportunidad, ni la quiero dejar ir a usted». Mariana lo miró y en sus ojos había una mezcla de dolor, deseo y algo más profundo aún, miedo. «No sé si puedo volver a confiar, Samuel. No después de cómo fui rechazada por mi propia sangre». «Entonces confíe en lo que siente ahora», dijo él. «No en lo que teme, en esto, en nosotros». Y sin esperar más, se acercó lentamente. No hubo prisa ni arrebato. Solo un instante contenido, un silencio lleno de pulsos, hasta que sus labios se encontraron en un beso suave, tembloroso, pero irremediablemente sincero. Fue un beso breve, pero cargado de significado. Un beso que hablaba de todo lo que habían callado, que no prometía futuros ni juraba eternidades, pero que decía: «Estoy aquí, contigo, ahora». Cuando se separaron, Mariana respiró con dificultad. Tocó sus propios labios como si no pudiera creerlo. «Esto no debió pasar», susurró aún temblando. «Tal vez no, pero sucedió, y no me arrepiento». Ella lo miró largo, como quien observa un abismo y siente el vértigo de lanzarse. «Buenas noches, Samuel», dijo finalmente con la voz casi rota, y se marchó sin volver la vista atrás. Al día siguiente, el sol amaneció tibio, como si el clima también celebrara aquella pequeña rendición. Mariana despertó con una sensación distinta en el pecho, algo entre la inquietud y la euforia. Se levantó con ligereza, se arregló el cabello con más esmero que de costumbre, y al bajar a la sala de estudios encontró a Emily ya esperándola con un dibujo entre las manos. «Soñé con usted, señorita Mariana», dijo la niña. «Soñé que nos llevaba a un sitio lleno de lirios blancos». Mariana sonrió, y en ese gesto el corazón le palpitó con una ternura nueva. Pero la calma no duraría mucho. Cerca del mediodía, Penélope se presentó en la puerta del salón, con el rostro más tenso que nunca. «El señor Hargrove desea verla en el salón principal, ahora mismo». El tono no admitía réplica. Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Dejó a las niñas con una excusa suave y caminó hasta el vestíbulo. Al entrar en el salón, encontró a Samuel de pie, junto a la chimenea. Tenía el rostro pálido, la mandíbula apretada. Sobre la mesa, un sobre abierto descansaba como una amenaza. «¿Qué ocurre?», preguntó Mariana sin aliento. Samuel la miró, y en sus ojos ya no había ternura, sino rabia contenida. «Penélope ha enviado una carta al tribunal familiar. Asegura que su conducta no es la adecuada para esta casa, que ha corrompido la moral de mis hijas y la mía». Mariana sintió que el piso se abría bajo sus pies. «Eso es mentira», susurró. «Usted sabe que no he hecho nada indebido». «Lo sé», respondió Samuel con voz quebrada, «pero no puedo ignorarlo. Esta casa tiene reputación. Mi apellido aún arrastra sombras. Y usted ya no tiene quien la defienda». Mariana lo miró con ojos heridos. «¿Está pidiéndome que me vaya?». Samuel no respondió. Solo bajó la vista. Ese silencio, más que cualquier palabra, la golpeó como una traición. «Lo entiendo», dijo ella, con la voz firme pero el alma rota. «Prepararé mis cosas», y sin esperar más, dio media vuelta. Al cruzar la puerta, Penélope la observaba desde las sombras del pasillo, con una expresión que no era triunfo, sino algo más duro, más antiguo. Una mezcla de orden restablecido y amargura inconfesada. Esa noche, Mariana empacó sus pocas pertenencias. No lloró. Solo dobló cada prenda con cuidado, como si cada movimiento fuera una despedida. Lillian y Emily no sabían nada aún, y ella no se atrevía a decirles.
Al cerrar el baúl, se detuvo frente al espejo. No era la misma mujer que había llegado a esa casa semanas atrás. Ya no era la hija sumisa de un senador. Ya no era solo una institutriz. Era una mujer herida, pero digna, capaz de amar y de partir, y aunque su corazón había sido tocado por un beso, su vida volvía a ser empacada en silencio. Bajo el mismo techo donde creyó haber encontrado algo parecido al amor, ahora solo quedaba espacio para el adiós. La mansión Hargrove, que durante un tiempo había comenzado a despertar de su letargo, volvió a sumirse en la penumbra. Los pasillos recobraron el eco hueco de los días anteriores, y el aire, que había comenzado a oler a pan recién horneado y libros abiertos, se volvió otra vez denso, estancado. No había risas infantiles, no había notas de piano, ni voces femeninas que llenaran los huecos entre las palabras. Solo el crujido de la madera vieja y el gemido del viento contra los cristales. Mariana se había marchado 2 días atrás, y su ausencia era como una sombra nueva que lo cubría todo. Las niñas, sin comprender del todo, preguntaron por ella la mañana siguiente. Samuel no supo qué responder. Dijo que había partido por asuntos personales, que tal vez no volvería. Emily lloró. Lillian se encerró en su mutismo, esa coraza que ya conocía demasiado bien. Desde entonces apenas comían, apenas hablaban, vagaban por la casa como fantasmas pequeños, cada una con el vacío en los brazos. Samuel recorría la casa con pasos contenidos. Observaba los cuadernos cerrados, el cojín que Mariana usaba al sentarse en la sala de estudios, el pañuelo que ella olvidó sobre el respaldo del sillón. Cada objeto lo golpeaba con un dolor lento y persistente. Por las noches encendía la lámpara de aceite en la biblioteca y se sentaba frente al fuego, como esperando que la puerta se abriera sola. Pero no se abría. Mientras tanto, Mariana se refugiaba en una pensión modesta a las afueras del barrio residencial, atendida por una viuda amable que no hacía preguntas. La habitación que ocupaba era pequeña, con paredes agrietadas y una cama de hierro que crujía con el más leve movimiento. Trabajaba como costurera en una tienda de ropa para damas de la alta sociedad, propiedad de una comerciante francesa que valoraba el silencio tanto como el talento. Cose durante horas, con los dedos entumecidos por el frío que se colaba por las ventanas. A veces, mientras repasa los bordes de un vestido, escucha su nombre en los murmullos de las clientas. La hija del senador, la que fue expulsada por un escándalo en casa de los Hargrove. ¡Qué vergüenza! ¡Pobrecita! Mariana no responde. Baja la cabeza, cose más rápido. El hilo no tiembla, pero su alma sí. Una tarde de sábado, una noticia la despierta como un latigazo. En el periódico local, en la sección de sociedad, aparece una columna firmada por un cronista habitual de la élite de Boston. El título no menciona nombres, pero las insinuaciones son tan claras como hirientes. Se rumorea que cierta joven dama caída en desgracia, otrora hija de un senador de renombre, ha cruzado la frontera del decoro mientras servía como institutriz en una casa marcada por la tragedia. Al parecer, no solo se adueñó de la voluntad de las niñas, sino también del afecto del viudo. Mariana palidece al leerlo. La sangre le sube a las mejillas, pero no por vergüenza, sino por una mezcla de indignación y tristeza. Sabe que nadie la defenderá. Sabe que esas palabras, aún sin ser explícitas, han firmado su sentencia social. La noticia llega también a la mansión. Samuel lee el periódico al amanecer, con las manos firmes pero los ojos ardientes. Relee cada línea una y otra vez, y cuando termina, cierra el periódico con un golpe seco. De pie frente a la ventana, con la mirada perdida en el jardín, aún cubierto de sombra, algo en él se quiebra por dentro. Más tarde, sin anunciarse, entra en la redacción del periódico. Lleva un abrigo largo, los guantes puestos y el rostro duro como mármol. El editor, al verlo, se incorpora de inmediato.
Aunque Hargrove ya no es el magnate que fue, aún conserva un nombre que impone. «Deseo hablar con el autor de esta nota», exige Samuel, con tono sereno, pero innegablemente firme. El editor balbucea. Dice que no sabe, que fue una colaboración. Samuel lo mira sin pestañear. «Exijo una retractación pública, o esta redacción se enfrentará a una demanda por difamación». El hombre asiente, tembloroso. Samuel se marcha sin despedirse. El eco de sus pasos resuena en las escaleras con la fuerza de quien ha tomado una decisión que ya no puede revertirse. Esa misma tarde, él se presenta en la pensión. La viuda, al abrir la puerta, lo reconoce y baja la mirada con una mezcla de respeto y nerviosismo. «La señorita Whittemore no recibe visitas», dice con tono suave, sin dejarlo entrar. «Dígale que estoy aquí, que necesito hablar con ella». La mujer sube con lentitud. Mariana, al verla, deja el dedal y la aguja sobre la mesita. Sus manos están enrojecidas por el trabajo, sus ojos más oscuros que de costumbre. «El señor Hargrove está abajo», dice la viuda casi en un susurro. «Desea verla». Mariana se queda inmóvil. Su respiración se acelera. Camina hacia la ventana y observa las calles grises, los árboles sin hojas. Luego niega con la cabeza. «Dígale que no puedo recibirlo». «¿Está segura, señorita?» Mariana asiente. La mujer baja con el mismo silencio con que subió. Samuel espera en el umbral, sin moverse. Cuando la ve regresar sin compañía, entiende la respuesta. «Lo lamento», murmura la viuda. No es por enojo, creo, es por algo más profundo. Samuel asiente con un leve movimiento. No discute, no suplica. Solo se quita el sombrero, mira hacia la escalera por última vez y se retira. Desde la ventana del segundo piso, Mariana observa su figura alejarse entre la neblina. No llora, no se permite el lujo del llanto, porque sabe que no lo rechaza por rencor, sino por dignidad, porque aún no ha oído lo que necesita oír. Porque si él no es capaz de hablar con el corazón, todo lo demás será solo un consuelo a medias. Esa noche, mientras la ciudad duerme, Mariana escribe en su diario a la luz de una vela temblorosa. «He sido juzgada por un beso, por una emoción verdadera, pero más me duele haber sido dejada en manos de una mentira. Si él no puede defender lo que siente, entonces no merece lo que construimos». En la mansión, las niñas vuelven a dormir en silencio. Nadie las arropa con historias. Nadie les canta canciones. El piano permanece cerrado, y Samuel, encerrado en su biblioteca, no enciende la lámpara. Solo se queda a oscuras, con el periódico arrugado en el suelo y el fuego consumido en la chimenea. En ambas casas reina el mismo abismo, el del silencio. Un silencio que no grita pero duele, que no destruye pero aleja, que no mata, pero deja morir lentamente todo lo que alguna vez tuvo vida. La lluvia caía con insistencia sobre los tejados de Boston, dibujando hilos oscuros en las ventanas y difuminando los contornos de las calles adoquinadas. Era una tarde gris, densa, como tantas otras en aquella ciudad, donde los suspiros quedaban atrapados en las esquinas y los recuerdos se enredaban con la niebla. Pero en la mansión Hargrove, ese día, la tormenta no solo era externa. El vacío que había dejado Mariana se había expandido como una grieta lenta pero constante, hasta hacerse insoportable. Emily llevaba horas sin pronunciar palabra. Lillian, más rígida que nunca, se limitaba a mirar por la ventana con los puños cerrados. Penélope iba y venía con pasos secos, fingiendo no notar el ambiente enrarecido, pero su rostro evidenciaba una inquietud que no lograba contener del todo. Samuel, encerrado en su despacho, mantenía los codos apoyados sobre la mesa y la frente entre las manos. Desde la publicación del artículo difamatorio, su mundo se había estrechado. No podía borrar lo dicho, no podía cambiar su reacción tardía, pero sí podía intentar enmendar lo que aún no estaba del todo perdido.
Un portazo súbito interrumpió su pensamiento. Penélope, alarmada, apareció en la puerta del despacho. «Se han ido», anunció sin preámbulo. «Las niñas no están en la casa». Samuel se puso de pie de un salto. «¿Cómo que se han ido? ¿Cuándo?» «No lo sé», respondió la mujer con una mezcla de rabia y temor. «La ventana del salón está entreabierta». Lillian dejó su abrigo tirado. Emily no llevó ni los guantes. El reloj marcaba las 5 de la tarde. Afuera la lluvia era más intensa y el viento arremolinaba hojas y barro en los caminos. Samuel no lo pensó 2 veces. Tomó su capa, se cubrió la cabeza y salió a la calle, con el corazón galopando dentro del pecho. Mientras tanto, a pocas cuadras de distancia, 2 figuras pequeñas cruzaban la avenida con pasos torpes. Lillian sostenía con fuerza la mano de Emily, que sollozaba entrecortadamente. Sus botas estaban empapadas, sus vestidos pesados por el agua, y sus cabellos chorreaban sobre sus rostros, pero ninguna de las 2 pensaba detenerse. Sabían el camino. Lo habían memorizado en silencio, como quien guarda un mapa dentro del alma. Cuando finalmente llegaron a la pensión, Mariana se encontraba cosiendo junto a la ventana. El primer golpe en la puerta la sobresaltó. Al abrir, sus ojos tardaron 1 segundo en comprender lo que veían. Las niñas, mojadas hasta los huesos, tiritaban frente a ella, con los labios morados y los ojos llenos de angustia. «Señorita Mariana», lloró Emily, «no queremos estar sin usted». Lillian no dijo nada. Solo se arrojó a sus brazos y la abrazó con desesperación, como si su vida dependiera de ese gesto. Mariana, atónita, las estrechó contra su pecho, sintiendo cómo sus pequeñas formas temblaban bajo la ropa mojada. Llamó a la señora Barrow, la dueña de la pensión, y en cuestión de minutos ya las tenía envueltas en mantas frente al fuego. Les dio té caliente, les secó los cabellos con toallas gruesas y les susurró palabras dulces para calmarlas. «¿Qué ha pasado? ¿Por qué están aquí?», preguntó, arrodillándose frente a ellas. Lillian, con la voz ahogada, respondió sin mirarla. «Papá no sonríe, la casa está triste, usted era la luz y se la llevaron». Mariana sintió un nudo formarse en su garganta. Quiso decirles que había sido una decisión ajena a ella, que su presencia no era bienvenida, que ya no era parte de ese hogar. Pero al verlas ahí, tan frágiles, comprendió que ya no se trataba de orgullo. Era algo más profundo. Se puso de pie y con la determinación renacida dijo a la señora Barrow: «Debo llevarlas de regreso. No pueden quedarse aquí». La mujer asintió, entregándole una capa gruesa y un paraguas de tela pesada. Mariana se cubrió con rapidez y con las niñas tomadas de la mano salió nuevamente a la calle, desafiando la tormenta con el alma hecha un remolino. En el umbral de la mansión, Samuel caminaba de un lado a otro, empapado, con el rostro contraído por la angustia. Penélope lo observaba desde dentro, nerviosa, aferrada al marco de la puerta. Cuando los vio aparecer a lo lejos, un grito se ahogó en su pecho. Samuel corrió hacia ellas, y al verlas ilesas, sus rodillas casi cedieron por el alivio. Mariana, empapada, con las mejillas encendidas por el viento, lo enfrentó sin una palabra. Las niñas corrieron hacia su padre, que las abrazó con fuerza, cubriéndolas con su capa, besando sus frentes, tocando sus rostros para asegurarse de que estaban vivas. «¿Están bien? ¿Están heridas?», preguntó con voz quebrada. «Estamos bien», respondió Emily aún sollozando. «Fuimos a buscarla». Samuel alzó la vista hacia Mariana. El rostro de ella estaba pálido, los cabellos pegados a la frente, las manos aún temblorosas. No dijo nada, simplemente lo miraba, y en esa mirada había juicio, había ternura, había una herida abierta. «Gracias», susurró él por fin, «por cuidarlas, por traerlas, por no darles la espalda». Ella bajó la mirada, dispuesta a marcharse, pero antes de dar el primer paso, Samuel habló de nuevo.
esta vez con la voz firme y el pecho abierto como nunca antes. No puedo seguir callando. No después de esto, no después de todo lo que usted ha hecho por mí, por ellas. Todos en la casa estaban reunidos en el vestíbulo. Penélope, los sirvientes, las niñas, Mariana y Samuel, de pie, con el alma desnuda, pronunció lo que tanto tiempo había guardado. He vivido entre ruinas. Me envolví en el luto, me escondí tras el orgullo y dejé que el miedo gobernara mi vida. Pero usted, Mariana, trajo luz a esta casa. No solo devolvió la risa de mis hijas, sino que me recordó lo que significa amar. Usted es mi única salvación. Se hizo un silencio profundo. No me importa el apellido, ni el escándalo, ni las habladurías de una ciudad enferma de hipocresía. Lo único que deseo es formar un hogar con usted, con mis hijas. Si aún me quiere, si aún tiene algo en su corazón para mí, se lo ruego, quédese. Mariana, aturdida por la sinceridad brutal de aquellas palabras, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Sus labios temblaron. No podía fingir que no lo deseaba. No podía ignorar el fuego que se le encendía en el pecho al escucharlo, pero antes de responder, una voz inesperada rompió el silencio. «Perdóneme, señorita Whittemore». Todos se volvieron. Penélope, de pie junto a la escalera, tenía los ojos húmedos y la voz frágil como papel. «Yo envié la carta. Yo la acusé. Lo hice por lealtad, por temor a perder lo poco que esta casa conservaba. Pero me equivoqué. Usted no vino a destruir, vino a sanar». Mariana la miró con asombro. Doña Penélope, siempre tan rígida, ahora parecía otra mujer. Humilde, sincera, humana. «Si aún me permite servir en esta casa, lo haré con gratitud». Pero debía decirlo en voz alta. Mariana asintió en silencio. Se acercó a las niñas y las abrazó una vez más. Luego levantó el rostro y miró a Samuel. «No puedo prometerle que no tengo miedo», dijo con voz baja. «Pero sí puedo prometerle que no voy a huir». Samuel se acercó despacio. Le tomó la mano. No la besó. No la estrechó con fuerza. Solo la sostuvo, como quien encuentra algo que había dado por perdido. Y en ese instante, frente a todos, sin escándalo ni declaraciones, comenzaron a construir el puente entre el ayer y el mañana. Con lágrimas, con palabras sinceras, con verdades que ya no podían ser negadas. Afuera la lluvia seguía cayendo. Pero en el interior de la casa, por primera vez en mucho tiempo, alguien encendía la chimenea, y el fuego ardía con la promesa de un nuevo comienzo. Habían transcurrido 6 meses desde aquella noche en que los silencios fueron vencidos por la verdad. El invierno había cedido ante la tibieza de una primavera generosa, y con ella, poco a poco, la mansión Hargrove comenzó a recuperar algo más valioso que el oro: la vida. Las hiedras fueron recortadas, las persianas abiertas, los corredores despojados del polvo del abandono. No hubo decoradores ni sirvientes de alta cuna, pero sí manos decididas y corazones dispuestos. Mariana, con su viejo delantal de costurera y el cabello trenzado con sencillez, lavaba los vitrales con sus propias manos mientras las niñas reían al verla cubrirse de espuma. Samuel, desprovisto de levita, levantaba escombros del jardín, ayudado por Lillian y Emily, quienes competían entre sí por quién llevaba más piedras pequeñas al cesto de desechos. No había vuelto la fortuna, pero el hogar florecía como un campo herido que se niega a morir. El día de la boda fue anunciado con pocas palabras, sin invitaciones formales ni anuncios en los periódicos. Aquel enlace no buscaba aprobación social, ni pretendía redimir escándalos. Era más bien un acto íntimo, casi sagrado. Un susurro entre dos almas que ya se habían elegido mucho antes de comprenderlo. La ceremonia tuvo lugar al mediodía, en el jardín posterior de la casa, allí donde crecían los lirios silvestres que Mariana había rescatado de la maleza.
Un arco hecho con ramas y flores del mismo jardín enmarcaba el altar improvisado. No había organista ni coro, solo el canto de los pájaros y el murmullo del viento entre los álamos. Mariana vestía un sencillo traje de lino blanco, sin bordados ni encajes, solo un pequeño lazo color lavanda rodeando su cintura. El cabello recogido en un moño bajo dejaba ver la curva delicada de su cuello y su rostro, sin artificios, brillaba con una luz serena, como si el dolor del pasado hubiese sido transformado en dignidad. Samuel, con un traje gris perla de corte sobrio, aguardaba bajo el arco. Tenía el semblante firme, aunque los ojos brillaban con una emoción contenida que no se atrevía a derramar. Cuando Mariana apareció del brazo de Emily y Lillian, todos los murmullos cesaron. Las niñas llevaban coronas de flores blancas sobre la frente y sujetaban con fuerza las manos de la mujer que ahora reconocían como su verdadero refugio. La voz del reverendo fue cálida, sencilla. No habló de promesas eternas, sino de la valentía de amar cuando todo parece perdido, de reconstruir desde las ruinas y de reconocer en el otro la posibilidad de comenzar de nuevo. Y cuando llegó el momento de los votos, Samuel no sacó un pergamino ni recitó fórmulas aprendidas. Solo tomó las manos de Mariana entre las suyas y dijo: «Contigo aprendí a mirar el mundo con otros ojos. No tengo riquezas que ofrecerte, ni un apellido que honre las páginas de la historia, pero te entrego lo que me queda: este hogar, estas niñas, mi nombre y mi lealtad, y mi corazón, que solo volvió a latir cuando apareciste». Mariana, con la voz temblorosa pero clara, respondió: «No traigo fortuna ni promesa de días fáciles, pero sí traigo mis manos para sostenerte, mi pecho para guardar tus penas, y mi amor, ese amor que nació del desprecio y que creció en el silencio, hasta volverse imposible de ocultar». Las niñas fueron las primeras en aplaudir, y al hacerlo, gritaron con orgullo el nombre que tanto esperaban pronunciar. «¡Mamá!», dijeron al unísono mientras corrían a abrazarla. Mariana se arrodilló entre ellas y la rodeó con los brazos, llorando sin vergüenza. Samuel se inclinó para abrazarlas a todas y por un instante los cuatro parecieron un solo cuerpo, un solo latido. Entre los pocos presentes, algunos vecinos y el ama de llaves observaban con emoción, pero hubo una figura que no se acercó, aunque estuvo allí desde el inicio: el senador Whittemore. Apoyado en su bastón, con la espalda encorvada por el paso del tiempo y la rigidez del orgullo, contemplaba la escena desde la reja de hierro forjado a unos metros del jardín. No pronunció palabra. Solo observó, con los ojos húmedos, cómo su hija, la hija que humilló, la que quiso domar con castigos, encontraba en aquel momento la plenitud que él le había negado. Cuando Mariana lo vio, no se sorprendió. Como si supiera que tarde o temprano aquel padre atormentado por sus propias decisiones regresaría para ver el fruto de su error. No lo llamó ni le pidió explicaciones. No buscaba ya redención, ni deseaba palabras vacías. Pero por un instante sus miradas se cruzaron, y en ese cruce silencioso algo se quebró. El senador bajó la mirada, se giró lentamente y desapareció entre los árboles. Esa noche, la mansión se iluminó con faroles encendidos y risas sinceras. No hubo banquete ni brindis con champán, solo una cena sencilla servida por las niñas, quienes insistieron en preparar un pastel con sus propias manos. Samuel tocó el piano antiguo de la sala y Mariana cantó en voz baja una melodía que su madre le enseñara en la infancia. Antes de dormir, sentada en el escritorio de la biblioteca, Mariana tomó papel y pluma, encendió una vela, acarició el borde de un sobre amarillo y comenzó a escribir. «Madre, hoy ha sido el día en que comprendí que la vida rara vez cumple nuestras expectativas, pero a veces nos sorprende con algo mejor.
Me prometiste un futuro lleno de promesas, de comodidades, de estabilidad. Pero el destino me llevó por un camino más rudo, más amargo, y sin embargo, estoy en paz. Él no fue el hombre que imaginaste para mí, ni yo la hija sumisa que tú deseaste, pero en sus brazos encontré respeto, y en el corazón de sus hijas encontré un nuevo sentido a mi existencia. El castigo se volvió amor, la humillación, enseñanza. No tengo riquezas ni títulos, pero tengo un hogar, tengo un nombre pronunciado con ternura, y tengo a quien me mire como si fuese la única flor en el jardín. Cuando terminó de escribir, una lágrima descendió por su mejilla y cayó sobre el papel. Mariana cerró los ojos por un momento, y al abrirlos, una sonrisa leve se dibujó en su rostro. No era tristeza, era gratitud. Los lirios afuera se mecían suavemente con el viento. Y en esa mansión antes condenada al olvido, florecía al fin la vida. 9 años después, la brisa de primavera seguía acariciando los jardines de la vieja mansión Hargrove, ahora renombrada como Villa de los Lirios, no por vanidad, sino por justicia poética. Aquellas flores blancas que una vez resistieron al abandono habían echado raíces tan profundas como el amor que creció en aquella casa. Los años no habían sido fáciles, pero sí generosos. Mariana, ahora de rostro más maduro y mirada más serena, caminaba cada mañana entre los senderos del jardín con un cuaderno en las manos y un niño de 8 años colgando de su brazo. Se llamaba Benjamin y tenía los ojos castaños de su padre y la calma silenciosa de su madre. Había llegado como un milagro inesperado, sellando con vida nueva un amor que ya había sobrevivido al escarnio y al dolor. Samuel, aunque con algunas canas plateadas en las sienes y la espalda más curvada por el trabajo, seguía siendo ese hombre de alma férrea y ternura contenida. Cada tarde, al regresar de su pequeño despacho como notario local, dejaba su sombrero en la percha y buscaba con la mirada a Mariana como si todavía temiera haberla soñado. Su amor no solo había resistido al tiempo, se había transformado en una complicidad profunda, de esas que se dicen todo sin necesidad de palabras. Lillian y Emily, que habían llegado a Mariana como niñas quebradas por el luto, eran ahora señoritas educadas, sensibles y decididas. Lillian, la mayor, había heredado la pasión por la escritura de su madre adoptiva y ayudaba a organizar lecturas en la pequeña escuela para niñas que Mariana había fundado en los salones traseros de la mansión. Emily, por su parte, se había inclinado por la botánica y cultivaba con devoción el jardín, donde no faltaban rosas, lavandas, margaritas, pero donde los lirios seguían siendo soberanos. La casa, antes signo de ruina y humillación, era ahora un refugio para muchas. Mariana había abierto sus puertas a mujeres que, como ella, alguna vez fueron juzgadas, desplazadas o condenadas por elegir su propio camino. Viudas, solteras, madres sin apellido, todas encontraban en la Villa de los Lirios no solo techo, sino dignidad. La sociedad, aunque aún arrastraba cadenas invisibles, había comenzado a cambiar. Las murmuraciones se transformaban poco a poco en respeto. Lo que antes fue escándalo se convirtió en ejemplo de resistencia y ternura. Las mujeres comenzaban a alzar la voz, y en la plaza del pueblo ya no era raro ver a niñas soñando con algo más que un apellido ilustre. Pero no todos los destinos fueron dulces. El senador Whittemore, envejecido y solo, vivía recluido en una casa austera, acompañado solo por un ama de llaves que le leía los periódicos y le acercaba sus medicinas. Sus discursos ya no eran escuchados, sus antiguos aliados lo habían olvidado, y en su retrato colgado en la Asamblea Estatal, el polvo comenzaba a cubrir los bordes dorados del marco. Pagó caro el precio de su soberbia.
Nunca pidió perdón en voz alta, pero en su escritorio se encontró, años después de su muerte, una carta sin remitente, escrita con caligrafía temblorosa. Fuiste más valiente que yo, hija, y por eso fuiste libre. Doña Penélope, en cambio, se volvió una figura querida en el pueblo. Había envejecido con humildad, ayudando en la escuela de Mariana, enseñando modales, bordado y también la importancia de no juzgar. A menudo contaba a las niñas la historia de una mujer valiente que convirtió el desprecio en jardín. Su redención, aunque silenciosa, fue una de las más hermosas. Una tarde tibia de abril, Mariana se sentó en el banco de madera bajo el limonero que plantó junto a Samuel en su primer aniversario. A su lado, Benjamin dibujaba en silencio. A lo lejos, Lillian conversaba con un joven maestro de mirada tímida, y Emily recogía flores para secar entre las páginas de sus libros. Samuel se acercó, con paso lento pero firme. Se sentó junto a su esposa y le tomó la mano, como solía hacer cada vez que sentía que el mundo era demasiado vasto. ¿Recuerdas cuando pensábamos que todo estaba perdido?, murmuró él. Mariana sonrió, mirando el horizonte teñido por los últimos rayos dorados del sol. Sí, y fue entonces cuando empezamos a encontrarnos. Él apoyó su cabeza en su hombro, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. El amor, ese amor nacido en medio del lodo y del prejuicio, seguía allí. No ardía como una llama violenta, sino que brillaba como una lámpara encendida al borde de la noche. Cálida, constante y eterna. Mariana cerró los ojos por un instante. El perfume de los lirios le llegó con el viento, sintió paz, y supo, sin necesidad de decirlo, que la vida que había construido no era la que la sociedad planeó para ella. Era mejor, porque estaba hecha con libertad, con ternura y con cicatrices que ya no dolían, solo recordaban. El lirio que una vez floreció entre las ruinas no se había marchitado, había echado raíces profundas y seguiría floreciendo año tras año, en los corazones de quienes aprendieron que a veces el verdadero destino es aquel que se elige con el alma.